Vamos a orar, vamos a buscar la presencia del Señor, ya que es necesario que antes de leer su palabra nos pongamos a cuenta, busquemos la plenitud de su presencia. Gracias, Señor. Padre amado, Dios Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo perfecto, Señor, te damos gracias por estar reunidos a través de este medio de comunicación, Señor, a la distancia, pero sabemos que en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo, estamos todos presentes, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios justo, un Dios fiel, un Dios verdadero, que nos sostienes a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, que tú nos mantienes, Señor, y tú nos das alimento a tiempo para que no perezcamos, Señor amado. Te damos gracias por tu bendita palabra. Te pedimos que obres y trabajes con nosotros, Señor, como lo estás haciendo hasta ahora, Padre, porque necesitamos seguir, Señor, creciendo. Necesitamos, Señor, que tú nos mandes más y más, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo gobierne, Señor, en este momento, en este lugar, esta bendita palabra, que llenes de toque los corazones, Padre. Tú eres el que envía tu palabra, Señor. A través de ella tú haces milagros, Señor bendito, que aquellos que están postrados, debilitados espiritualmente, que reciban fuerza a través de ella. Y también te pedimos por aquellos que están con enfermedades, Señor. Pasa tu mano de sanidad, Señor. Tu palabra dice, por su llaga hemos sido nosotros curados. Creemos, Señor, en la llaga de Jesús de Nazaret, que resucitó de los muertos. Por eso sana a las personas, Señor, aquellos que tienen fe para ser sanados. En el nombre de Jesús de Nazaret, te bendecimos, te alabamos, Señor, te clamamos, Padre Santo, y tomamos autoridad sobre toda fuerza enemiga del diablo. Lo sacamos ahora y las echamos fuera en el nombre de Jesús. Echamos fuera en el nombre de Jesús. Reprende tú donde te encuentres en tu casa. Toma autoridad sobre el enemigo en el nombre de Jesús. Porque esta es una batalla de todos los hijos de Dios. Oh Padre Santo, pon toda tu armadura, la armadura de Efesios 6, Señor, para que nada nos haga daño, Padre bendito. Te pedimos, Señor amado, en esta tarde, que tú gobiernes nuestra mente, nuestros corazones, nos hagas entender, Señor, lo que es tuyo y lo que no es tuyo, lo que te agrada y lo que te desagrada, Señor. Gracias, Padre bueno, gracias, Señor. Bendice a través de esta palabra a aquellos que escuchan por primera vez, Señor, para que abran sus oídos espirituales, para que crean, Señor, en Jesús, que es el Mesías, que es la salvación, Señor, que hay una vida hermosa, Señor, después de esto, una vida llena de paz en esta vida, Señor, contigo, Padre bendito. En el nombre de Jesús, lo decimos, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 61. El libro de Isaías, capítulo 61. Si tú tienes la Biblia, ábrela en el libro de Isaías, capítulo 61. Este capítulo tiene 11 versículos, vamos a leer solamente algunos. Vamos a leer el verso 2, el verso 3, el verso 6, el 8 y el 10. La palabra del Señor dice así: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Amén. Y el verso 6 dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. El verso 8 dice: porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. El verso 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta es la palabra del Señor. Este capítulo 61 del libro del profeta Isaías, él estaba profetizando acerca de la venida gloriosa
del Mesías, es decir, de Jesucristo de Nazaret. El Mesías que cuando vino fue rechazado por la mayoría, aunque hubo algunos que creyeron en él, hubo algunos que realmente dispusieron su corazón a escuchar sus enseñanzas y realmente tuvieron un vuelco y un cambio en sus vidas. Por lo tanto, sus vidas fueron bendecidas hasta que fueron salvos. Y en este libro de Isaías nos habla acerca de el Mesías con su relación con su pueblo. El pueblo de Dios es el pueblo judío terrenal, pero también es el pueblo cristiano nacido de nuevo, que por la gracia, que por la voluntad y la misericordia del Señor es, entre comillas, injertado en el buen olivo, ya que sabemos por la palabra del Señor que algunas de sus ramas de este olivo que representa a Israel fueron desgajadas, ramas que en el tiempo, la venida del Señor Jesucristo, se le opusieron esas personas al Mesías, aquellos fariseos, aquellos saduceos, por lo tanto fueron desgajados y en su lugar se pusieron justamente estas ramas que pertenecen específicamente al pueblo gentil, al pueblo que no tiene una sangre realmente judía, pero que sí ha creído en el Señor, que sí cree fielmente y le sigue por donde el Mesías anda. Y esta escritura, él un día, dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, que yendo a una sinagoga, el Señor Jesucristo de Nazaret entró en ella y abrió el libro de la ley. Es un libro diferente al que nosotros tenemos, ya que son rollos lo que existían en la antigüedad y aún ahora todavía lo mantienen en ese formato en las sinagogas los judíos tradicionales. Por lo tanto, no es por suerte, sino digamos que fue el propósito de Dios que cuando Jesucristo de Nazaret abrió la ley, abrió justamente el libro de Isaías, capítulo 61, abrió justamente en el verso 1, comenzó a leer y comenzó a leer también el verso 2 y dijo a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y cerró este libro y dijo que esa escritura se había cumplido. Todos aquellos se maravillaban porque esta escritura era una escritura mesiánica, era una escritura que tenía relación con el Salvador de Israel, a quien ellos estaban esperando. Y es eso lo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo, durante todos estos años, desde que Jesús estuvo en la tierra, desde que Dios habitó con los hombres, tomando un tabernáculo como el nuestro, un cuerpo terrenal. Se estuvo proclamando el año de la buena voluntad del Señor, de Jehová. Es ese año de la buena voluntad del Señor, por casi 2000 años que la Iglesia de Cristo, aquellos creyentes de los cuales ya me referí, realmente han propagado estas buenas nuevas, han declarado que hay un tiempo de refrigerio, hay una oportunidad para entrar, y no solamente para ver al reino de Dios, sino para entrar en el reino de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto ha sucedido a lo largo del tiempo con la Iglesia de Jesucristo. Por eso, cuando nosotros leemos que el Señor Jesús dice, manda que se proclame el año de la buena voluntad del Señor, no es un año que conocemos con 365 días, sino es un periodo de tiempo el cual el Señor le da al hombre, específicamente a los gentiles, a aquel pueblo que no tiene sangre judía, a que pueda arrepentirse, a que pueda volverse a Dios y a que pueda creer en el Mesías verdadero, en Jesucristo de Nazaret. Por eso es tiempo de esta buena voluntad. Es la buena voluntad que tú conozcas realmente que fuiste creado. Me refiero a todas aquellas personas que quizás por casualidad ponen esta radio y les digo que Dios existe y la prueba de ello es que tú has nacido en esta tierra, tú no lo decidiste, alguien decidió por ti. Por lo tanto es necesario que conozcas al Creador, que conozcas a quien te creó. Esa es la buena voluntad, ese es el deseo del Señor, que cada persona pueda conocer al Señor, que cada persona pueda tener una intimidad con Él. Y el Señor Jesús, dice la palabra, como lo venía diciendo,
que Él dijo que esa escritura se había cumplido. Ahora la pregunta es, ¿por qué no siguió leyendo, ya que terminó en la mitad del versículo 2? Porque el verso 2 dice, y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. La respuesta es que sí, Jesús lo dijo y lo está haciendo en este tiempo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y esta escritura tendría que, y tiene cumplimiento justamente en el tiempo del fin, está relacionada con los últimos días, con los días previos a su venida. El Señor dice que también se tendría que proclamar el día de venganza del Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Nosotros sabemos por la palabra del Señor, justamente mi padre había tocado, me parece, el libro de Mateo 24, en el cual el Señor les hablaba a solas a sus discípulos, a los apóstoles, acerca de las cosas que tendrían que darse previamente como señales para saber que Jesucristo estaría por llegar. Y vemos que de estas cosas el Señor no habló abiertamente al pueblo y no fue lo primero que les dijo a ellos. Es por esa razón que el Señor, creo yo, que cerró el libro del profeta Isaías y dijo, hasta aquí se ha cumplido. Pero en cierta manera, espiritualmente hablando, el Señor ha tocado los corazones de muchos hermanos, hermanas, y les ha hecho saber, entender y darse cuenta que es en la actualidad que vivimos los días postreros, vivimos los días finales, descuentos. ¿Y por qué lo digo? Porque a lo largo de este mensaje tú te podrás dar cuenta de por qué estamos proclamando también nosotros el día de venganza del Dios nuestro. Dios se ha de vengar sobre todas aquellas personas que han hablado, como dice el libro de Judas, cosas duras en contra de Él. Porque todas las cosas están anotadas, inclusive somos nosotros reos de nuestras propias palabras. Por lo tanto, todas aquellas personas que no aceptan al Señor y que lo toman para la jarana o para reunirse, han de tener que dar cuenta, porque próximo está el día de venganza de Dios nuestro. Y eso es lo que nosotros estamos proclamando en el día de hoy. Que el Señor dentro de poco, dentro de muy poquito, ha de dar el pago en esta misma generación. Aquellos que se han burlado, aquellos que se burlan y aquellos que no quieren escuchar esta palabra. ¿Y por qué no quieren escuchar? Muchos siendo creyentes, porque interfiere en los planes, en los propósitos de sus propias vidas, en los propósitos personales, ya que están haciendo planes para no solamente un mes, sino un año, 2, 3 y 20 años. Por lo tanto, han puesto la vista en las cosas de este mundo y aman más estas cosas que la venida del Señor Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús. Y eso es lo que estamos predicando, no solamente por misericordia yo, sino muchos siervos del Señor en el mundo. Y algunos dirán, pero esto no será para dentro de 100 o 500 años. Bueno, nosotros tenemos que prestarle atención a la palabra del Señor, porque ahí está la clave. Y a lo largo de este mensaje nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo tiempo de descuento en el reloj de Dios. Y que Israel, el Israel físico, el Israel espiritual, es el reloj profético de Dios. La palabra del Señor nos sigue diciendo en el verso 2, y a consolar a todos los enlutados. Esto es también lo que se tiene que proclamar. El Señor dijo que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Una vez que el Señor tome a su cuerpo, que tome a su novia, que tome a los redimidos del Señor, Él enjugará toda lágrima de ellos. Y aún más nos dice la palabra. Una vez Jesús de Nazaret estaba allí con sus discípulos y los discípulos del Juan el Bautista se le presentaron y vinieron a Él y le preguntaron: Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros muchas veces? Y el Señor les dijo:
¿Cómo pueden ayunar cuando el novio está con ellos? Pero llegarán días en el cual el novio ya no estará con ellos y serán días de luto, por lo tanto tendrán que ayunar. Les dio a entender que después de la partida del Señor, de su resurrección, el pueblo cristiano, el pueblo fiel, los amados discípulos del Señor tendrían que seguir esperándole. Y una de las características que tendría que haber en los cristianos verdaderos nacidos de nuevo es el ayuno. Entre comillas, nos dice la palabra, sus términos son aquellos los enlutados. No solamente aquellos que han perdido personas que se han despedido de ellas momentáneamente porque han partido a la eternidad, sino porque el novio físicamente no está con nosotros, Jesús de Nazaret. Por lo tanto, es tiempo de ayunar, es tiempo de velar, es tiempo de prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo en los aires. Y la palabra del Señor nos dice, en el verso 3, a ordenar a todos los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Ahora bien, la palabra afligidos de Sión son aquellos que se afligen y son aquellos que pertenecen a Sión. Sión es el pueblo de Dios. Si nosotros vemos en la Escritura, en el libro de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 8, yo estaba buscando esta Escritura y vamos a leerla. La palabra dice, miren, cómo se correlaciona. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La Escritura aquí se está refiriendo al sobrino de Abraham, a Lot. Aquellas personas que han recibido al Señor y quizás todavía no han tenido el tiempo de leer la palabra. Este Lot era una persona justa, como dice la palabra del Señor, pero que se había ido a vivir en una ciudad muy terrible, moralmente hablando más que nada, que se llamaba Sodoma. La ciudad de Sodoma se caracterizaba, junto con las de Gomorra y otras más, como Adma y Zeboyín, como dice la Escritura, por su inmoralidad, específicamente la inmoralidad sexual que había en su propia ciudad. El Señor nos dice que aquellas almas que están mirando y que saben, obviamente, por qué está sucediendo todo eso, se afligen en su interior, se aflige su alma, se aflige el espíritu en su interior. Por eso la Escritura nos dice que hay una orden que se tiene que proclamar también, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en el nombre de Jesús. El Señor nos hace entender que vivimos los días postreros, vivimos los días finales. En el libro de Daniel, capítulo 8, verso 23, nos habla el Señor. Y al fin de lo reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Acá la palabra del Señor nos dice que para que tenga que venir el hombre de pecado, hijo de perdición, el anticristo, como se lo llama en la Escritura, tendría que los transgresores llegar al colmo. En otras palabras, el pecado del mundo ser muchísimo y todo estaría cubierto básicamente por la transgresión, es decir, que el pecado llegaría al colmo. ¿Y quién es el que determina cuál es el colmo? ¿Y cuál es el colmo para esta generación? ¿Cuál es el límite? Recordemos que para Sodoma y Gomorra y esas ciudades que fueron incendiadas por fuego, que fueron destruidas como ejemplo para las generaciones, por ejemplo, la que vivimos ahora, el límite fue justamente el pecado en contra de su propia naturaleza, es decir, la abominación sexual. Ellos se habían dejado llevar por los deseos inmundos de su propio cuerpo, por la homosexualidad, se habían extraviado en este sentido, se habían acostado hombres con hombres, mujeres por mujer, aunque suene terrible, pero eso es lo que está sucediendo
en el día de hoy. Y digo que ese fue el límite que Dios le puso. Ya no quiso más que eso perdure en el tiempo. El Señor Jesús en el libro de Mateo 24, justamente que se leyó, no sé qué versículo se habrá leído, pero el Señor dice que sería como en los días previos de Noé, en los días de Noé. Ellos estaban comiendo, bebiendo, dándose el casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y las personas que están en el pecado, que están en la inmundicia, que están en la inmoralidad, no pueden entender la palabra de Dios, no pueden entender las cosas espirituales porque se está dando rienda suelta justamente a los desenfrenos de la carne. Entendamos que el espíritu y la carne se oponen entre sí, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, ciertamente, verdad, que no entenderán. Y así como no entendió la generación en los días de Noé, tampoco está entendiendo esta generación que viene el Mesías, viene el día de juicio, viene el terrible cataclismo sobre todo el mundo entero, porque han desoído su palabra, no quiere la gente arrepentirse y se está pervirtiendo esta nación tal cual se ha pervertido y se pervirtió en sus días Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, es necesario que abras tus ojos, que abras tu entendimiento y que comiences a clamar y a afligirte por lo que está pasando, porque no es natural, porque no es bueno, porque va en contra de los mandamientos del Señor. El Señor dijo: no cometerás adulterio, y por ende entendemos que las actividades sexuales de un hombre con un hombre y una mujer están equivocadas, están erradas. Por lo tanto, el hecho de amparar esta actividad va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de los mandamientos, se quebrantan los mandamientos de Dios, y es necesario entender que todo cuando nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios, hay una consecuencia espiritual, hay una consecuencia eterna también. Por lo tanto, el Señor está teniendo mucha misericordia con esta generación, porque es lo que estamos nosotros viendo en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay muchos que al escuchar esta palabra no quieren creer porque dice que bueno, son derechos que las personas tienen, que pueden hoy en día cada uno vivir conforme a su propia razón, concupiscencia, dicen padres. Y bueno, pero para que ustedes entiendan de que nuestro país, Argentina y el mundo no está tan lejos de ser una Sodoma, de ser una Gomorra. Yo he traído sacado justamente de los diarios digitales, de internet, algunas de las noticias que han sucedido en este último tiempo, lo cual nosotros quizás lo hemos escuchado y no nos hemos puesto a pensar realmente las consecuencias que esto acarreará para todas estas ciudades, específicamente aquellos grandes poblados como Buenos Aires. No quiero que ustedes piense que estoy mandando un mensaje en contra de la libertad. Yo quiero que ustedes entiendan, aquellas personas que quizás me están escuchando en el día de hoy, que tienen esa inclinación quizás al sexo, al mismo sexo, que tú pienses por un momento, tú eres una creación de Dios y Dios no se equivocó en el momento de crearte. Si Él te dio un cuerpo de varón, tú eres un varón. Si Él te dio un cuerpo de mujer, tú eres una mujer. Él no se equivocó. Es necesario que tú busques a tu Creador, que tú entiendas cuál es su voluntad y que tú quieras hacer tu propia voluntad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y estas son noticias seculares, pero para entender nosotros el tiempo que estamos viviendo, es necesario a veces que se pueda explicar y recordar. Miren esta noticia, 15 de julio del 2010. Esta pequeña noticia dice: 14 horas duró la jornada de discusión y votación en el Senado de la Nación Argentina, que dio como resultado el apoyo definitivo a la iniciativa legal que modifique el artículo 172 de la Ley del Matrimonio Civil, permitiendo la unión entre personas del mismo sexo. Este 15 de julio se escribe como un día histórico para la Argentina,
que desde ahora forma parte del selecto grupo de países que cuenta con leyes que resguardan la paridad de derechos para todos y todas, siendo el primero en Latinoamérica en contar con este marco legal. Esto sucedió tan solo hace 2 años. Hoy sabemos que el matrimonio de personas del mismo sexo está aprobado y es lícito, y es una ley, obviamente. El 10 de mayo, miren esta otra noticia, dice: el mismo día que el presidente estadounidense Barack Obama calentaba la campaña presidencial norteamericana anunciando que apoyaba los matrimonios homosexuales, los legisladores argentinos que hace 2 años aprobaron el casamiento gay votaban a favor de la ley de identidad de género y de la llamada muerte digna. A partir de ahora, cambiar de sexo y de nombre de pila en los documentos de identidad será un mero trámite administrativo. Además, quizás garantizando los tratamientos de salud, como por ejemplo la cirugía para adecuar el cuerpo del individuo. Es decir, que ahora las personas homosexuales podrán ir a su obra social y pedir el cambio de sexo, o sea que se lo intervenga quirúrgicamente, ¿no? Que se haga la operación. Pero miren estas leyes que saca específicamente el gobierno argentino. Dice: poco antes de la sanción de la ley de identidad de género, el Senado aprobó 54 votos a favor y ninguno en contra la llamada de ley de muerte digna en casos terminales e irreversibles. Esta es otra terrible ley que dice que las personas pueden dejar los tratamientos justamente y de esa manera dejarse morir, ¿no? Obviamente esta decisión lo tomaría un familiar. Las terribles noticias que están llegando en este mundo haciéndonos entender que vivimos los días postreros, los días de Sodoma y Gomorra aquí en la tierra, previo a el día de venganza de Dios nuestro, como lo dice Isaías 61, verso 2, son muchas. Y escuche esta otra: 11 de julio de este año 2012, es decir, hace muy poquito. Dice: las máximas autoridades de la Iglesia Episcopal, reunidas en la Convención General Trienal celebrada en Indianápolis, aprobaron una liturgia oficial para la bendición de las uniones del mismo sexo. Según explica el New York Times, esto significa que los sacerdotes tienen la aprobación de sus obispos para otorgar la bendición de la Iglesia sobre las parejas homosexuales, vivan en un estado en el que el matrimonio homosexual es legal o no. La Iglesia Episcopal tiene aproximadamente 2 millones de miembros en los Estados Unidos y según CNN se convertirá en la mayor denominación de Estados Unidos en tomar medidas oficialmente sobre las relaciones del mismo sexo. Por otra parte, la Iglesia Episcopal aprobó ayer una política no discriminatoria que permita a las personas transgénero ordenarse sacerdote. La fuente es larazón.es. Por lo tanto, vemos lo que está pasando, no solamente aquí en Argentina, sino en el mundo entero. Esta noticia de la Iglesia Episcopal es una rama de la Iglesia cristiana, evangélica en los Estados Unidos, y es muy grande. Y vemos cómo, inclusive en las mentes de aquellos que son cristianos, entre comillas, se está dividiendo las aguas y se está dejando que este movimiento tome lugar en la Iglesia de Jesucristo. En esta iglesia los sacerdotes pueden ser homosexuales, ¿no? Usted mismo tiene que sacar las propias conclusiones. La palabra del Señor nos dice que los días previos a los días serían como los días de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, tú tienes que prestar atención, tú tienes que estar velando el tiempo en el cual estamos viviendo, porque si tú no te das cuenta del tiempo que vivimos, no te vas a preparar, no vas a prepararte. Vas a estar como las vírgenes imprudentes, sin aceite, buscando de las cosas de este mundo. Gloria a Dios. Y mire, otra noticia increíble, ya que tenemos todavía tiempo, dice, otra noticia que salió hace muy poquito, esto lo leí ayer, dice, las regulaciones gubernamentales impiden estudios bíblicos, pero esta historia es aún más sorprendente y complicada que en otros casos. Un hombre llamado Miguel Salma, que vive en Phoenix, Arizona, ha sido condenado a 60 días de cárcel y a pagar una multa de $12,000 y 3 años de libertad en suspenso por negarse a dejar de acoger estudios de la Biblia en su casa. ¿Y por qué? Porque al parecer está violando las leyes de la ciudad en lo que tiene que ver con la construcción civil. O sea, hoy en día en ciertos lugares del mundo ya, por ejemplo, en Estados Unidos, supuestamente es el lugar
donde hay más libertad, siempre ellos se enorgullecían de decirlo, no se puede prácticamente enseñar la palabra de Dios vivo a otras personas. Y esto está llegando y va a tomar justamente en cuenta a Dios para ponerle un tope, un fin, porque es mucha la maldad del hombre sobre la tierra. Mire otra noticia increíble. En Filadelfia y Houston, que son dos ciudades grandes que están impulsando considerablemente limitaciones a la voluntad personal de los ciudadanos de ayudar a los pobres. Este 14 de mayo, el alcalde de Filadelfia, Michael Nutter, anunció la prohibición de la ley de alimentar a los sin hogar y a la gente necesitada al aire libre. Es decir, que ellos dicen que tampoco se puede ayudar a las personas. Están sacando leyes de cualquier tipo. La persona que quiere ayudar a otro, según esta fuente de RT, no lo va a poder hacer. Y esto ha de suceder también aquí en la Argentina. Eso es totalmente del diablo. Eso quiere decir que estamos gobernados por el enemigo, por personas que están sojuzgadas por una mente carnal, una mente desviada, ajena a todos los principios de cordura, de equidad, de respeto. Por último, quiero verle esta última noticia que usted habrá escuchado en la televisión, que dice lo siguiente. Es del viernes 13 de julio de este año 2012. La presidenta Cristina Kirchner entregó ayer los DNI en el marco de la Ley de Identidad de Género y firmó el decreto que reconoce a hijos de matrimonio del mismo sexo, nacidos antes de esta legislación. Es un día de inmensa reparación, dijo. La igualdad es tan importante como la libertad, dice, según la fuente lanación.com. Los habitantes, y quiero leer esto, y que esto es para aquellos que son espirituales y que presten atención, porque ya vemos la mano de Dios Todopoderoso bajar sobre inclusive esta nación de Argentina. Los habitantes de la ciudad de Buenos Aires se despertaron hoy con una sorpresa por partida doble. Intensos bancos de niebla que dificultaban la visibilidad y un extraño olor a ácido que presuntamente vendría del conurbano bonaerense. Cerca de las 9 de la mañana un fuerte olor comenzó a sentirse en Palermo, Belgrano, y bueno, acá nombra los diferentes barrios. Y dicen, esta noticia, sin embargo, Defensa Civil precisó que no tenía reportes sobre el posible derrame, mientras voceros del gobierno porteño ratificaron que se realizaban mediciones en el aire. Tiene un olor característico como el pis de gato, similar al amoníaco, ácido sulfúrico, puede ser un agroquímico, dijeron, pero no lo sabían, según lo que decía esta fuente, larazón.com. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que todo este mundicio está llegando y se está dejando ver inclusive en los aires. Recuerden que el quebrantamiento de los mandamientos es para Dios un olor asqueroso, es para Dios un olor nauseabundo, porque es abominable a los ojos de Dios, porque es mucho el pecado, porque se están promoviendo y ya se han aprobado las leyes, no es que se están promoviendo, se han aprobado, hoy es ley, que las personas se pueden casar, que pueden cambiar, que pueden adoptar hijos. Por lo tanto, estamos viviendo en los días de Sodoma y Gomorra, y ese olor que se dejó ver el día después que la presidenta Kirchner entregase esos documentos, justamente para aquellos que son espirituales, para que intercedan, para que clamen, porque los juicios de Dios se han de derramar sobre esta nación y sobre el mundo entero, por olvidarse de los mandamientos de Dios, por olvidarse de la propia naturaleza del ser humano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y siguiendo con esta palabra, el Señor nos dice también que a los afligidos, como decíamos, se les tendría que dar luego el lugar de ceniza. El lugar de ceniza. La ceniza es el polvo justamente que queda de los desechos del fuego. Aquellas personas que han entendido la palabra verdadera se vuelven y también se hacen ceniza en el sentido espiritual. La persona que se da cuenta que anduvo errando, que anduvo pecando, que anduvo en contra de la voluntad de Dios, se arrepiente. Y en este sentido, antiguamente ellos se echaban cenizas en la cabeza, que era símbolo de arrepentimiento. Por lo tanto, el Señor, aquellas personas que se han arrepentido, van a tener gloria, van a tener una parte con el Señor. Sus cuerpos han de ser cambiados, han de ser modificados para nunca más ver corrupción, y volarán con Cristo
en las nubes están con Él por toda la eternidad. Y esa es nuestra esperanza, ese es el anhelo nuestro. Por lo tanto, nosotros al ver esta noticia, al escucharla, sí nos afligimos, pero también nos alegramos. Levantamos nuestras cabezas sabiendo que la redención de nuestros cuerpos definitivamente está cerca. Gloria a Dios. Por eso, gózate en el Señor y dale toda la gloria, toda la alabanza, porque Él se lo merece. Él lo ha planeado así de esta manera y así está estipulado en su palabra y así se ha de cumplir. Y dice el Señor: odio de gozo en lugar de luto, banco de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y es lo que estamos hablando, es esta alegría que viene del Espíritu Santo de Dios, que es fruto del Espíritu Santo, la cual los hijos de Dios tienen en su corazón al saber que dentro de poco el Señor ha de poner punto final a esta malvada generación y el Señor nos ha de sacar de esta tribulación. Cuando el Señor dice el día de venganza del Dios nuestro, no se está refiriendo solamente a un día de 365 días, sino que se está refiriendo a un periodo de tiempo, el cual para aquellos que escudriñan la palabra del Señor es conocido. Si nosotros vemos por las Escrituras, como por ejemplo el libro de Daniel, capítulo 23, entendemos que ese periodo de tiempo equivale aproximadamente a 7 años. 7 años en los cuales la tierra tendría que sufrir, primeramente por el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. ¿Por qué? Porque la generación, porque la población de este mundo le ha dado vuelta, le ha dado la espalda al Señor. No quiere saber nada con sus mandamientos, no quiere saber nada con esa sangre que limpia de todo pecado, porque quieren seguir viviendo la inmundicia de la banalidad. Por lo tanto, han de estar siendo reinados y se han de tener que postrar y tendrán que adorar a la bestia, dice la palabra del Señor. Y recuerda que todos aquellos que adoran a la bestia no tienen descanso, ni de noche ni de día. Algunos dirán, pero esto es increíble, esto no puede ser. Pero para aquellos que creen en la palabra de Dios, es así, está estipulado y así será. Increíblemente el Señor lo dijo a sus apóstoles hace casi 2000 años. ¿Cómo puede ser que se esté cumpliendo al pie de la letra en estos días? Por lo tanto, abre tus ojos, prepárate, porque la venida del Señor está próxima para arrebatar a los suyos y sacarlos de entre esta generación perversa y maléfica en el nombre de Jesús. Por lo tanto, tienes que tener justamente este Espíritu Santo que te da gozo. Aun cuando estés en luto, aun cuando estés en lloro, aun cuando estés en quebrantamiento que te hace llegar desde lo más profundo de tu ser, tú tienes que saber que el Señor también te da manto de alegría en lugar de espíritu angustiados. Y serán llamados árboles de justicia, dice la palabra, plantíos de Jehová para gloria suya. Ahora el Señor compara a sus hijos como árboles. Nosotros sabemos por la palabra del Señor que lo mismo hizo, por ejemplo, con un hombre muy importante, quizás el más importante en su época, llamado el rey Nabucodonosor. Él se lo comparó con un árbol enorme, grandísimo, pero que al fin y al cabo, por su soberbia, tuvo que ser derribado, tuvo que ser echado por tierra y no quedó nada de él. Pero para ti, para aquellos que creen realmente a la voluntad y se están guardando este mundo, tú eres un árbol, pero no un árbol cualquiera, tú eres un árbol de justicia, un plantío de Jehová. Tú tienes que corresponder justamente con lo que tú tienes y mostrar la gloria del Señor. Tú tienes que ser la sal de este mundo, una luz en medio de las tinieblas. Rápidamente sigue diciendo el Señor: vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. El sacerdote es aquella persona que enseña. En la antigüedad nosotros veíamos como reflejo de las cosas espirituales para este tiempo y para lo que ha de venir también en el tiempo milenial, cuando Jesús de Nazaret determine ya el comienzo de esta era milenial, ha de instalar un sistema en el cual Él pondrá sacerdotes, y esos sacerdotes son aquellos que se preparan en el día de hoy buscando al Señor. Tú tienes que ser un sacerdote espiritual, tienes que
entender la palabra del Señor y poder explicarla, poder enseñarla y poder ministrar a las cosas sagradas y santas y no tanto darle lugar a las cosas de este mundo, porque al fin y al cabo no va a quedar ni rastro, no va a quedar nada de las cosas de este mundo, tal cual el Señor se lo mostró al profeta Daniel cuando una roca que descendía del cielo quebrantaba todos los reinos y desde ahí nacía un monte muy grande, que justamente es el lugar de Jerusalén, donde Dios va a gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Por lo tanto, si tú eres fiel, si tú eres un sacerdote y te comportas como tal, vas a ser un ministro de Dios, vas a ser un llamado de Él, gloria a Dios. Esta palabra es para aquellos que lo crean por fe, tú tienes que creerlo. Por lo tanto, si tú no lo crees, vas a estar cargando en tu propio corazón y vas a decir, no, pero yo no soy sacerdote, yo no entiendo. Tú tienes que creer, tú tienes que decir, sí, yo soy esa persona. Esta escritura se refiere a mí y yo estaré gobernando y reinando con Cristo por 1000 años. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y como ven las riquezas de las naciones, con su gloria seréis sublimes. Hoy en día, esta palabra se la malinterpreta y muchos que tienen el lugar de prominencia en la grey del Señor comen de las riquezas de la oveja hasta dejarla desnuda, hasta dejarla sin carne, sin piel, como lo dice en el Antiguo Testamento, y se han olvidado que la riqueza de las naciones básicamente es el Evangelio, es lo más preciado que tiene un país. El hecho de que se pueda predicar la palabra del Señor es Jesucristo de Nazaret abiertamente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, con eso nosotros estamos satisfechos. Porque yo soy Jehová, soy amante del derecho, dice el Señor, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perfecto. El Señor es un Dios justo. Tenemos que aprender a entender cómo es Dios, qué carácter tiene, cuáles son sus características. Por lo tanto, de esa manera no vamos a equivocarnos, no vamos a errarnos. Justamente es el Espíritu Santo de Dios el que nos enseña acerca de Él, ya que Él es el que da testimonio de todas estas cosas. El Señor es aborrecedor del latrocinio. El latrocinio es el robo. Muchas personas que no solamente que prometen, sino que en cierta manera están robando ese holocausto, están robándole esa intimidad al Señor. Y esto a Dios no le agrada, porque a Él no le agrada el robo, específicamente el robo para el holocausto, como dice el Señor. Por tanto, si el Señor te ha llamado a ti, varón o mujer, para hacer una obra, para hacer algo, tú no tienes que robarle ese tiempo, tú tienes que cumplir con ese llamamiento, con lo que el Señor te ha determinado, porque eso es agradable al Señor, eso es olor grato justamente, en contrapartida de esta información que recién les acabo de leer acerca del olor nauseabundo, producto de la inmundicia de los decretos y leyes que se están sacando. Por lo tanto, tú tienes que seguir en la brecha, tienes que seguir adelante cumpliendo el llamamiento el cual se te ha encomendado. Por lo tanto, eso es grato al Señor. Y esa obra que el Señor comenzó contigo, esa obra de perfeccionarte, de pulirte, de santificarte en su palabra, en su sangre, la afirmará, dice el Señor. El Señor va a afirmar esa obra con cada uno de aquellos que creen realmente en su palabra. Recuerda que el que no cree ya ha sido condenado. Tú tienes que creer, tú tienes que escuchar la palabra, tienes que creer a esta palabra, porque son palabras de vida eterna. Recuerda que Él no es hombre, Él no puede mentir, porque Él es Dios. No es como nosotros que flaqueamos, Él es Dios. Por lo tanto, si Él ha prometido ciertas cosas, así será. En el nombre de Jesús de Nazaret. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Dice la palabra del Señor. ¿Y cómo no se va a alegrar si vemos que el tiempo se está terminando por cuanto las señales se están cumpliendo? ¿Cómo no vamos a alzar nuestras cabezas? Y sabemos y sentimos en nuestro interior que la redención está cerca, como dijo Jesucristo a sus apóstoles.
Por lo tanto, hoy es día de proclamar. ¿Y qué tenemos que proclamar? La buena nueva del Señor. Y también tenemos que proclamar el día de venganza del Dios nuestro. Este día se ha acercado, este día está muy próximo para todos aquellos que no quieren arrepentirse, que se han de quedar por su tibieza espiritual y porque están siendo llevados como ovejas al matadero por estas leyes malignas y que son parte de esta Sodoma y Gomorra espiritual de estos tiempos, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, al saber estas noticias, nosotros nos alegramos, nosotros nos ponemos contentos, no porque deseamos el mal a otras personas, sino porque vemos que la palabra del Señor, predicada, profetizada hace ya casi 2000 años, se está cumpliendo literalmente al pie de la letra. Gloria a Dios. Y el Señor nos termina diciendo: mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia en la atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Es así, es la palabra del Señor, es esta vestidura espiritual que el Señor da a todos aquellos que le reciben por fe, que están velando, cuidando las vigilias en este último tiempo. Son la novia del Cordero, son la esposa realmente, la prometida de Él. Y Él no va a dejar que esa esposa se quede en este tiempo, en este llamado tiempo de angustia para Jacob. En el nombre de Jesús. Y tú tienes que tener esas vestiduras espirituales y ver cómo está tu interior, porque son vestiduras espirituales que no se pueden ver con ojos físicos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espero que esta palabra te haga reflexionar y te dé testimonio de que realmente el tiempo se está terminando para los hijos de Dios y hay una clara distinción y lo va a ver muy pronto cuando el Señor saque a su iglesia de esta tierra y tengan que sufrir las personas por el anticristo y luego por 3 años y medio por todos los azotes que el Señor va a derramar sobre el mundo entero por haberle dado vueltas la espalda justamente y no haber querido arrepentirse y oír su palabra. En el nombre de Jesús, prepárate novia, prepárate a volar al encuentro, prepárate porque el Señor ya viene. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, muchísimas gracias a Dios por tu palabra, porque nos ha hablado tremendamente el Señor. A toda la audiencia, así que prepárense, hermanos. Estefanía de San Pablo manda saludos a los siervos que cierra este bonito programa, que es una alabanza buena, y alenta a los docentes de la iglesia del Pastor Molina. Y bueno, vamos a una alabanza para esta hermanita.